Y yo le dije que íbamos a tener hoy una mañana de lujo y se lo reitero, después del diálogo extenso pero importante con Enrique Zimmerman, un protagonista de la historia, no solo alguien que se la cuenta, sino que la hace desde Emiratos Árabes ahora, un par de semanas aquí, hace una semana en Angola, la vida de aquellos que hacen y mucho. Bien, tenemos a otro hacedor acá, ¿no? Lo conocemos, yo le diría casi de niño, no sé si de niño, pero ya era un niño grande con un nivel intelectual formidable y también con una tarea formidable, asentado en Madrid, pero originario aquí de La Plata, ¿no? La capital de la provincia. Ha venido a visitar a la familia, a tomarse un recreo, pero no para. Me refiero a alguien que usted conoce bien aquí en Radio High, Luciano Mondino. Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a la radio. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Gracias por el espacio y las palabras, como siempre. Siempre un gusto estar aquí. Por favor, usted ha hecho y hace una tarea enorme para explicarle a este mundo un poquito, de sus realidades, sus desafíos, sus complejidades. Y además mirando mucho lo que pasa en, en Medio Oriente, que no es poco, ¿no? Me parecería que Ujú. hay un foco fundamental para entender algo de lo que nos pasa. A ver, La política real. eso, la Ujú. Realpolitik. La Realpolitik. Bueno, ¿cómo anda eso, Madrid? Empecemos por ahí. Bueno, a ver, España es hoy uno de los grandes expositores en la cruzada anti-Israel en toda Europa. Pedro Sánchez es quien lidera el gobierno en España en alianza también, iba a decir en complicidad, pero en alianza de gobierno con Podemos y Sumar, que son dos facciones de ultraizquierda, que para quien no lo sepa es Irene Montero y Ione Belarra, dos grandes exponentes ya no solo del antisionismo, que es esa crítica solapada al Estado de Israel, sino ya de exponentes del antisemitismo y la persecución y la discriminación a judíos, también en alianza con grupos que operan en España a lo largo y ancho del país, que es Samidún, el BDS, y que tienen relación directa con grupos terroristas propios del mundillo palestino. Mm. España está hoy, es uno de los grandes, está a la vanguardia de esta cacería de brujas que hay en toda Europa. No solo está a la vanguardia en Europa, sino que yo dije, bueno, estás acá, seguro cruzás ahora la montaña y vas a Chile, porque Pedro Sánchez no solo le alcanza con España y Ujú. Europa, sino que quiere conquistar esta Chile, América. Colombia. Ahora Ujú. esta cumbre, nada más ni nada menos que Lula, ¿quién está ahí? Petro, Lula, Petro, Boric, Orsi Orsi y, y Pedrito sí, alguno, y Sánchez. Pedro Sánchez y alguno más debe haber seguro. Ahí Ujú. hablando de la democracia, ¿no? Ni más ni menos, esas paradojas del mundo. No, no, no hablan de Venezuela, no hablan de No hablan de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Nicaragua, de Irán tampoco, que Irán ha sido el exponente en los últimos meses de toda esa... Yo iba diciendo, en los últimos 2 años, Mm. todos estos grupos anti judíos en España empezaron primero a depositar toda su confianza en Hamas para destruir Israel, liquidado Hamas fueron con Hezbollah, se pusieron la camiseta de Hezbollah, liquidado Hezbollah les quedaba Irán, se pusieron la camiseta de Irán en junio y ahora están viendo a ver quién de todos va a reemplazar esa posibilidad de amenaza y de destrucción, por lo menos en la retórica del Estado de Israel. Para Pedro Sánchez, que estás ahí en Madrid, ¿es Ujú. ideológico, es funcional? Por ahí es un poco de ambas cosas. Digo, el Sí, hombre sí, un poco de todo. tiene unos cuantos escándalos internos de Ujú. corrupción y de un poquito más. Digo, lo de él es ideológico en términos de, bueno, intereses en el Medio Oriente y eso significa ir en contra de Israel. Tiene que ver con ser la vanguardia de una supuesta postura humanitaria. ¿Cómo lo lees? Mira, creo que hay dos cosas. Primero, en lo que es Europa en general, la Unión Europea como tal, Ujú. es intrascendente en la política del Medio Oriente. Por supuesto que es mucho más intrascendente en el desarrollo de cualquier tipo de conflicto bélico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Unión Europea no tiene posibilidad, ni capacidad, ni credibilidad para torcer cualquier rumbo que haya en el terreno de la guerra en la Franja de Gaza
o en el Líbano o en los asuntos estratégicos de Israel. Fíjate que cuando Israel opera, o bien cuando algún país árabe opera, no consulta, y te diría que para ser fino, desestima los que puede llegar a pensar la Unión Europea. Eso en general. Además han tenido un expositor que fue muy crítico, que fue Borrell, Josep Borrell creo que era, o bueno, el anterior encargado de los asuntos exteriores de la Unión Europea, que teatralizaba tanto y sigue todavía teatralizando tanto la crítica a Israel. Fíjate que son críticas que ni siquiera hace el mundo árabe, que eso es muy, muy curioso también, y Borrell viene también de esa política española. En ese juego, España, si la Unión Europea es intrascendente, España es muchísimo más intrascendente, porque no tiene ningún activo estratégico que recubrir en el Medio Oriente, a pesar de que tiene por Gibraltar una importante salida y un punto central hacia el Mediterráneo, y que podría, en vistas de lo que tiene con Marruecos en el sur, tener buena relación con el Estado de Israel. Sin embargo, no lo tiene ni siquiera en términos operativos. ¿Por qué no lo tiene? Ahí es donde entra en juego un abanico de alternativas. Político, porque el gobierno de Pedro Sánchez está sosteniendo grupos que en su narrativa son los que anteceden a cualquier tipo de acción o de actitud violenta en contra de la comunidad judía en España, o en contra también de los aliados de Israel en España, que es como el caso de, bueno, aquellas personas que no sean judías, pero sí que defiendan la causa del sionismo. Luego hay una cuestión también que creo que es política más circunstancial quizás, y es que Pedro Sánchez está tapado de problemas en la política española, y siempre pegarle a Israel es un plus mediático que consiguen. Tristemente es así. Le viene bien levantar la bandera de Palestina. Hacen política, sí, hacen política un poco como hacía Ada Colau en Barcelona, hacen política con el antisemitismo, y eso es una actitud miserable. A Ada Colau no le fue muy bien. A Ada Colau no le fue muy bien, probablemente Pedro Sánchez no le vaya muy bien, se sostiene por una legislatura que no tiene todavía una moción de censura, una oposición muy desorganizada, pero que encuentra cada vez más rechazos en el día a día de los españoles. Usted es argentino y vive ya, ¿cuántos años en España? Llevo 4 o 5 años. Bien, pero sigue teniendo la mirada de esta región del mundo. Sí. ¿Cuánto afecta en esta región del mundo la madre patria y su postura? Digo, ahora está Pedro Sánchez, es interesante, ¿no? El hombre está en una cumbre en Chile con presidentes de la región. Sí. No es que está en la Unión Europea ahí siendo un gran protagonismo, se viene acá. ¿Cuánto afecta lo que la madre patria plantea y esta postura a nuestras realidades? A ver, depende también un poco cómo entiendas que esa retórica o esa política que empieza en lo discursivo puede pasarse a lo real. ¿Cuánto leemos El País, La Vanguardia, la cadena F? Te diría que muy poco. ¿Pero por qué? Porque hoy hay un corrimiento de lo que es los medios de comunicación tradicionales hacia otros espacios que son mucho más alternativos. Y acá obviamente se abre un signo de advertencia, y es que cuidado, porque hoy cada uno informa lo que quiere, cuando quiere y como quiere, o mintiendo, tergiversando, o también generando un propio relato discursivo, que es lo que luego impacta. Pero incluso en grandes medios que toman eso como fuente. Tengo la impresión de los grandes medios, tal vez de hoy, por eso es la pregunta, que lo que dicen en España parece que tuviera una caja de resonancia muy importante en nuestra Latinoamérica, ¿no? Es como que viene de la madre patria, y eso afecta, ¿no? Y si la madre patria dice que el sionismo es, no importa qué, sobre cualquier tema, parecería que le da una legitimidad, ¿puede ser? Mira, ¿algo más? hay más que legitimidad, lo leo de la siguiente manera. Es tanto el desconocimiento que tiene por lo general el medio de comunicación argentino respecto a temas de política y estrategia en general, pero del Medio Oriente en particular, que lo que hacen es un copia y pega ¿de dónde? De las fuentes hispanas. Sí, ¿y en dónde están esas fuentes? Escúchame, ir y traducir del inglés o del alemán o del francés es un trabajo... Sí, especialmente el día de hoy, que con esto podemos traducir en un segundo. Sí, bueno, pero eso ya requiere querer hacerlo. Sí, requiere querer hacerlo y tener la intención también de hacerlo, y que no vaya en contra de lo que realmente estás buscando, que es tergiversar y distorsionar. Por eso creo que va por ahí.
Más fácil es tomar lo que ya viene de España. Pero Sí, digo, sí, afecta a España culturalmente. Yo estoy convencido que España es un lugar clave para esta comprensión en Sudamérica, Latinoamérica. Ahora, totalmente. Sí, hablamos sí. de Israel, la bandera palestina en España, en Europa. No vi tanta preocupación de Pedrito Sánchez y de los europeos en general. Están preocupados por su seguridad, claro, pero no escucho que salgan tantas manifestaciones masivas con banderas ucranianas, por ejemplo. Sí, o drusas. Ah, ¿hay drusos? ¿Qué es eso? No se Hay drusos enteraron. también, Pero, hay, sí, pero, sí, pero, yazidíes en el pero año 2015, los 16. ucranianos están ahí, digamos, al ladito, es parte de la familia. Ujú. Eh, Sí, 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 sí. ¿qué pasa con la postura, por ejemplo, de España, particularmente de Pedro Sánchez, en lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo se mueve ahí? Pensemos que la Unión Europea nunca dejó de comprarle, es decir, recursos energéticos a Rusia. Petróleo. Petróleo principalmente, algo de hidrocarburos, algo de gas natural también. Por eso mucho cuidado con la retórica y luego lo que sucede realmente en la política. La Unión Europea, como parte de la OTAN, los países que son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, empezaron a jugar muy fuerte contra Rusia, también acompañados por una administración Biden que era muy proclive a Ujú. la cuestión ucraniana, pero nunca quitaron, vamos a decirlo así, el equilibrio entre lo que es la política real, más allá que hoy Bruselas es un claro exponente del idealismo excesivo y la teatralización de la política del buenismo que no lleva a ningún lado. Ahora, en esto quisiera justamente tomar, porque Ujú. estuve no hace tanto en España, digo, Sí. vi obviamente todas estas banderas palestinas y este Ujú. clamor, y vemos todos los días cómo salen las calles, no se ven, y ya me retiro de la política, en los grupos sociales, en la masa, un dolor muy especial por los ucranianos, ni vi tantas banderas ucranianas, ni vi manifestaciones ucranianas, digo, qué raro, ¿no? Estando mucho más cerca, de eso No, casi no se habla, no se claro. ve, y sí están tan sensibilizados con lo que pasa en Medio Oriente. Ujú. ¿De qué se trata eso, Luciano? Mirá, creo que hay un poco de, vamos a decirlo, sensacionalismo o tribunerío en el cual hay un tema que se vuelve muy mediático y siempre la cuestión del Medio Oriente es la más compleja, pero la que más todo el mundo opina. Fíjense que hay una cantidad de todólogos que opinan, comentan y te dicen no, porque en realidad Israel lo que está cometiendo en la Franja de Gaza es un genocidio y sacan después un paper en la Universidad Complutense de Madrid donde hay, creo que esto en su momento lo hemos hablado, hay tesis doctorales que hablan de cómo solucionar el conflicto palestino y la conclusión a la que llegan estas tesis doctorales de más de 500 páginas es de desionificar Israel, es decir, quitarle el elemento judío porque en realidad es lo que estorba la relación y la buena convivencia con los palestinos. Y esto es la producción académica en España. Hoy hablamos de la producción en los medios de comunicación. Todo eso se vuelve también en una sociedad que es muy permeable y que se sube al exitismo de causas que se vuelven muy mediáticas. Y la causa palestina vende mucho, tiene un marketing muy alto, a diferencia de otras que quizás no le importa a nadie. En Madrid nadie va a salir a hacer algo por los drusos o por los yazidíes. Mm. Yo creo que no ubican ni, muchos de ellos no creo que ubiquen dónde están ubicados los sirios los drusos en Siria. Bien, después vamos a seguir hablando aquí con Luciano Mondino. De hecho, le cuento que estábamos con una nota pautada que por algún motivo no estamos logrando hoy tampoco con Xavier Torrens, un especialista en xenofobia y algo más en España, para hablar de un tema que le voy a preguntar también a Luciano, porque usted seguramente escuchó que a través del Magreb, bueno, más de 1 millón de marroquíes han ingresado en España, que hay conflictos hoy bastante abiertos, pero le quiero preguntar además sobre lo que algunos llaman una invasión musulmana en España y que eso también está trayendo lo suyo. Todo eso y más después de un poquito de música. Recuerden, ustedes pueden preguntar, pueden participar. Tenemos vías de comunicación que son ¿cuáles, Dani? Se pueden comunicar al 54911 3370 0963 Y también a través de él. del canal YouTube Radio High. Bien, señores, la música y seguimos aquí con
Luciano Mondino en esta mañana de Radio High. My Way, ni más ni menos, por Dudu Fisher. Y estamos aquí con Luciano Mondino. ¿Sabe que antes de llevarlo otra vez a España, y estábamos hablando incluso de, bueno, esta migración de más de 1 millón de marroquíes que han ingresado y que han cambiado gran parte del panorama y que está trayendo reacciones, etcétera, etcétera? Yo tengo que hacerle a Luciano una pregunta que alguna vez sí me han sugerido acá, y recién estábamos, se acuerda, hace un par de días lo tuvimos aquí a Francisco Gil White, y entonces una pregunta que alguien me dijo y también se la voy a hacer a Mondino es: ¿por qué un no judío se involucra en estos temas? Usted también fue reclutado por el Mossad. Sí, por el Mossad, algún agente de inteligencia también del Medio Oriente. Tengo una lista. Digo, si tuviera que imprimir en una tarjeta de presentación todos los adjetivos que me han puesto en los últimos años, es un pergamino. Bueno, pero ¿solo el Mossad o otros más? Solo ¿Usted el trabaja Mossad, para no, hay varias. varios servicios? No, que después lo van a recortar y van a decir, viste, ahí asumió que es del Mossad. No soy ni del Mossad, no tengo tiempo para ser del Mossad, que además requiere mucho tiempo. ¿En serio? Y mucha inteligencia que cada día me está descontando un poquito de la que... No sabíamos, ¿se requiere tiempo? Bueno, sí, se requiere un poco de tiempo. ¿Y entonces por qué se metió usted en estas cosas? A ver, primero, siempre desde esto te voy a contestar en dos formas. Desde lo personal, si querés profesional y académico, siempre me interesaron mucho los temas en el Medio Oriente, e Israel siempre despertó una curiosidad que no despertaba el resto de los países. Por la complejidad, por la cantidad de aristas que tienen las problemáticas, por la cantidad de cosas. Luego, por una cuestión más circunstancial que ha sido y de contexto a partir del 7 de octubre, en el cual mi comunidad, yo no integro la comunidad judía, pero mi comunidad como civilización occidental se ha visto fuertemente amenazada. Hoy la defensa de Israel, siempre decimos que Israel es ese muro de contención, en el cual también incluimos a muchos países y muchas sociedades árabes musulmanas, que quieren vivir no solo en paz con Israel, sino en paz también con Occidente, quitando todos los elementos salafistas. Entonces a ellos también los incluyo en lo que es la defensa de este mundo occidental, que siempre digo, es un mundo occidental perfectible. Sí, seguramente tenemos muchas cosas que discutir, debates que dar, discusiones que dar, incluso de distintas matices, pero sin duda que es el mundo mejor al que podemos acceder. El otro frente no es tan a la bueno. propuesta que tenemos del otro lado, de China, de Rusia y de Irán, principalmente. Ajá. Y en ese listado podemos agregar Corea del Norte. Bueno, hay algunos Hay más. muchos, Sí, muchos. ¿no? Venezuela, Cuba, Nicaragua, si alguien quiere algo más local, si alguien quiere algo más foráneo, la República Islámica de Irán, su policía de la moral, su persecución a las mujeres, su persecución a las minorías también. Bien. Es una cuestión defensiva, Miki, es una cuestión que creo que te diría que es de sentido común, pero como ese es el sentido menos común de los últimos tiempos, no voy a ir por ese lado. Me parece una obviedad. Creo que cuando te digan, mira, ¿qué vas a defender? Un Estado democrático que está queriendo liberar a los hoy 50 secuestrados, que llevan 655 Bueno, entonces tengo que preguntarte de vuelta. Terrorista. Y entonces digo, bueno, ¿qué Mondino, qué le pasa a usted? Si hay tantos millones que ahí en esa Europa defienden a Irán. Defienden a Hamas, sí, defienden a Hezbollah, defienden a Hamas. ¿Y qué le pasa a esa gente? A ver, yo tampoco me rehúso a decirte que son la mayoría. Creo que hay una mayoría que es muy silenciosa, que por miedo a la persecución y miedo también al rechazo, esto para quien me conoce más de cerca sabe que es un tema que me ha traído más dolores de cabeza que beneficios. ¿No le han pagado sentido. bien por El Mossad no ha pagado todavía, estamos hoy a 20 de julio y todavía no ha pagado. El problema de presupuesto. Sí, ni el Mossad ni nadie. Digo, no es tan popular entonces defender a Occidente. Hoy defender a Occidente no es popular en un mundo occidental que se ha dado un tiro en el pie, y esto es lo peor. De hecho, creo que un poco menos de un año atrás, en plena Gran Vía de Madrid, para quien no lo sepa, es la calle principal de la capital española, donde hay muchos comercios, transitan millones de personas al día. Había una movilización que convocó Samidun, que es una organización
que está criminalizada en muchos países de Europa, que tiene conexión directa con el Frente Popular de Liberación Palestina, una de las organizaciones terroristas que tiene la política palestina, y que convocaron junto al BDS, y también había personas de Podemos y de Sumar, partidos que son parte del gobierno español o que sirven a la alianza que sostiene el gobierno español, convocaron a una movilización en la que se gritó intifada, intifada, intifada. Pleno Madrid, año 2024, en el que se escuchó básicamente un llamamiento al derramamiento de sangre, que es lo que significó la intifada. Para quien no lo sepa, los cientos de asesinados que hubo en la intifada que convocó, la primera en los años 80 y la segunda en los 2000 Lo en dijo Israel. Dani hace un rato, ¿no? Occidente que se ha pegado un tiro en la pierna en una actitud suicida, que uno Totalmente, la sí. verdad la mira y tiene que ver, porque hay que decir, estos son temas muy complejos con, bueno, la culpa por el colonialismo, Ujú. y una cantidad de otras cosas más, y ver a los otros como los pobres víctimas de nuestro occidente poderoso, y los malos americanos, todo esto que de Ujú. alguna manera ha sido material de consumo cultural de grandes Sí, masas, ¿no? pero mira qué curioso. La otra vez, por ejemplo, cuando hubo la escalada entre Pakistán e Irán, Ujú, perdón, Pakistán y la India, sí. estuve haciendo mucho hincapié en uno de los temas que no son muy seguidos generalmente por los medios de comunicación, que es la fuerte relación que hay entre India e Israel. Ujú. Una relación que en los años 40, ¿Cómo entre los reaccionan los europeos? Estaban ahí seguramente a gritando por los Pakistán, a ¿no? los Porque no ellos ha les tenido casi, encantan los pero peores. vos sabés que no ha tenido casi nada de cobertura. Ajá. El tema de la India y Pakistán pasó Es que son desapercibido. dos paisitos Dos chiquititos. paisitos chiquititos, No dos países tienen, nucleares, no tienen ninguna importancia dos países nucleares, exacto. además, viste, no tienen ni comercialmente, no No, existe. nada, y además Pakistán es un estado islamista con armas Claro. nucleares, Ujú. donde el proceso de toma de decisiones de su liderazgo no es el mismo que pueda tener Francia, Rusia o China, que hay mucha gente que dice, no, pero es que no debería haber armas nucleares. Sí, está bien, eso en el terreno idealista te lo compro, pero en Ujú. el real hay un grupo selecto que sí los tiene, y en ese grupo selecto, en esa realidad que es algo ya dada, prefiero que las armas nucleares estén en manos de Francia, China, Rusia, Gran Bretaña y alguno más que me estoy olvidando por ahí, y no que lo tenga Pakistán o que lo tenga la República Islámica de Irán. Creo que son dos realidades totalmente distintas. Bueno, volvamos un poquito a esto que te planteaba de esta Oriana Fallaci, ya lo denominó hace 30 y 40 años, ¿no? Esta Muy perseguida Oriana también sí, ¿no? en su También, momento. porque hablaba también a favor de este occidente, qué cosa, y de Europa que hoy está, ella ya Ujú. hablaba de Eurabia hace 40 años. Y hoy esto que ella decía se ve y se plasma, pero en España están teniendo un temón. ¿Cómo se está viendo esa invasión? Y también hay reacciones, estos días los veíamos, pero digo, Ujú. veíamos escuelas en Cataluña, en lugares donde, bueno, los derechos costaron tanto tiempo, ¿no?, de ser conquistados, que hoy, bueno, escuelas donde chicas usan, si no la burka, algo que ya se le asemeje. Totalmente. Digo, Ujú. ¿cómo se ve esa presencia de ese Islam que no es que se quiere integrar, sino que pretende, bueno, imponer su cultura a la cultura europea, en este caso la española? Mira, te voy a dar con eso tres grandes tendencias. La primera, la migración, incluida también la inmigración irregular, es parte de una herramienta política que utiliza en este caso Pedro Sánchez, pero que utilizan también distintos gobiernos en Europa y Asia, porque Erdogan también hace algo parecido, que cuando tiene que presionar a la Unión Europea, abre el grifo de inmigrantes y especialmente refugiados de Siria e Irak, y eso impacta en la frontera de la Unión Europea y el espacio Schengen, que es el espacio de libre circulación de aquellos estados que son miembros. Segunda cuestión, hay una sociedad, la europea en general y la española en particular, que no ha evolucionado en tanto la circunstancia internacional. Hoy les traía el ejemplo de la India con Israel. ¿Qué es Ujú. lo que focalizo de eso? La India en 1948 también estaba con rechazar a Israel
en esta cuestión de los movimientos anticolonialistas, de toda la retórica de liberación, la cuestión de los oprimidos y opresores. Recordando que la India sale justamente de ser colonia inglesa, ¿no? Colonia inglesa, eso es. Pero ¿qué es lo que vemos? Que la India, a diferencia de las sociedades europeas, sí que ha evolucionado en el trato con Israel. Hoy en Delhi lo que te dicen es, en el 1948 o en los 60 yo podía pensar algo muy parecido a la línea de Jartum, pero hoy, en el año 2025, yo no puedo estar mal con Israel porque tenemos un enemigo en común que es el islamismo radical. ¿Qué es islamismo radical? En la percepción o a ojos de India lo representa Pakistán y los grupos que sostienen Cachemira, que es una región muy conflictiva en el conflicto entre ambos. ¿Y cómo están de islamismo radical ahí en esa es la tercera, claro. En tu España, y ese es el tercer punto. Que estamos hablando de una sociedad que es la musulmana, en donde la gran cantidad de población hace que, con que solamente estemos hablando de un 1% de población que viene con ideas salafistas, es decir, con el rechazo a los valores occidentales. Acá cada uno puede interpretar lo que quiera. Yo sostengo los valores judeocristianos, del derecho romano, la cultura greco-romana, que fue lo que moldeó el mundo occidental. Ahí alguien interpretar algo distinto, podemos discutirlo o no, pero creo que estos son los factores comunes. Bájemelo a la tierra, porque viste una cosa en la ideología, quiero ver cómo es esto en la vida de usted que vive en Madrid. ¿Qué le pasa? ¿Qué se ve en la calle y en algunos lugares? Yo si en algún momento tuviese algún problema en donde requiero de una intervención judicial, el derecho, en este caso, el derecho español, que proviene de fuente de derecho también de la cultura greco-romana y del derecho latino, me va a resguardar frente a cualquier situación como lo haría realmente un sistema de derecho ajustado a derecho, más allá que hoy en España lo que hay es una división de poderes que se empieza a borrar porque hay una intervención directa del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Pero si yo estuviese en un país en donde me rige la Sharia, la ley islámica, te aseguro que los resultados son no solo absolutamente opuestos, sino que son muchísimo peores. Bueno, pero usted vive en España, no vive... Yo vivo en una España que por ahora no tiene la ley Sharia aplicada, pero sí que hay grupos que no están insertos en la comunidad española, especialmente en la zona del sur, en la zona de Andalucía en España, que sí que quisieran aplicar la Sharia. Y eso se manifiesta como, porque uno de los temas que algunos plantean tiene que ver con, viste, hay que hablar de la realidad más allá de las ideologías. La demografía eso es una cuestión clave. Viejo continente, dice que los viejos se reproducen menos y parece que hay un tema con, bueno, que las tasas de natalidad de los europeos y no solo es ni siquiera de recambio, de generacional, y que los Totalmente. que vienen, estos inmigrantes, se traen una masa muy importante y van... Sí, va cambiando. A ver, es así. De hecho, el desequilibrio demográfico es algo que se ve como una circunstancia común en toda Europa. Es una situación dada, te diría, desde Portugal hasta las fronteras con Rusia. Esto quiere decir que, quitando quizás algunos países más en la zona de frontera con Rusia, podría ser Hungría, voy a ser bien Polonia. Bestia. ¿Podemos hablar de reemplazo poblacional? Sí, hay un reemplazo demográfico muy claro, por dos sentidos. El primero, por una baja en la natalidad propia de los países europeos. Aquí hay cuestiones políticas, de decisiones personales, etcétera. Y luego también un reemplazo que está viniendo de estas comunidades que sí que tienen la demografía para afrontar cuestiones del mercado laboral, cuestiones de la economía de los países, etcétera. Pero esto te está desvirtuando y te está reconfigurando todas las ciudades europeas que están sufriendo estas invasiones, que en algunos lados son en cuotas y en otros países como Francia o como Alemania ya empezaron a tener, como se dice, la sartén por el mango. Usted incluso no mencionó a Bélgica, que... Bélgica es el caso más, sí. Bélgica, Francia, una parte de Italia. Holanda está teniendo muchos problemas también. Holanda tuvo un recambio de gobierno hace muy poco, pero Holanda sí que tiene muchos problemas para poder sostener la vida común. Esto, a ver, para el que... Eso, ¿qué se clama esto? Porque digo, está bien, voy yo a decir cosas, fuiste...
las parejas tienen su perrito y los muchachos tienen Los muchachos 8 tienen hijos. 8 o 9 hijos. Bien. Sí, sí, Ahora, sí. esto después, ¿qué produce en Un esa realidad? desequilibrio y un horizonte que te va transformando la proyección que puedes llegar a tener como país. Porque estás reemplazando tu base demográfica con comunidades que vienen con elementos que son muy contrarios a tu integridad como persona y a tu integridad como civilización occidental. Bien, Rocío, después de un poquito más de música, lo vamos a integrar también a Dani Salzman, que ya está aquí. Le vamos a preguntar un poquito a Luciano, él está en España. Se habla mucho del antisemitismo en España. Vamos a preguntarle cómo él, que está ahí también viendo eso, y en Europa, lo está percibiendo. Música y seguimos. Bien, y leemos algunos mensajitos, por lo menos para decirles a todos que los estamos leyendo. Alejandro, como siempre, desde la Antártida, que nos manda un saludito. Roger, que dice, buen día por acá, escuchando desde Guatemala. El Eterno bendiga y guarde siempre a la nación, dice escogida, Am Israel High. Ana Ortiz nos dice, shalom, shalom. Roger Tuches nos dice, oramos al Eterno por un milagro para que los rehenes vuelvan a casa lo antes posible. Beatriz Ferreira dice, Boker Tov Radio High. Diana Flores dice, Boker Tov es muy claro cuando habla el señor Enrique Zimmerman. Gracias por la entrevista bueno, gracias a usted por estar. Mirta Kaplan también dice, Boker Tov, excelente la nota con el señor Zimmerman. Marta Ferreira Montes dice, shalom chicos, de la mejor radio del mundo. Bueno, es un poco exagerado, aunque es verdad. Bueno, Mirta Kaplan, que vuelve a saludarnos, dice, encantada de estar escuchando a Enrique Zimmerman. María Fernández Montes, que podamos ver a los cautivos libres traídos de debajo de la tierra. Amén, be amén. ¿Qué más? Liliana dice, Miki, qué lujo, Enrique. Ojalá hubiera muchos, Enrique. Gracias por este periodista con tanta riqueza espiritual e intelectual. No solo periodista, sino un gran hacedor de la realidad, más allá del periodismo. Marcos Kogan dice, Boker Tov desde México, no desde Mendoza, perdón. Tierra del buen vino y sol, Ay, qué lindo Mendoza. Bien, ¿qué más? Tenemos además aquí también, qué música excelente, bendiciones desde México. También Sin, que nos saluda, y María Fernanda Montes, que dice, medios de prensa argentinos borran posteos sobre el bombardeo a la parroquia en Gaza. No sé de eso, pero gracias a todos, como siempre, por escribirnos en el canal de YouTube. Luego leemos lo que tiene que ver con los mensajes en el WhatsApp. Estamos acá con Luciano Mondino y le habíamos dejado antes una pregunta sobre el antisemitismo que algunos dicen se está sintiendo fuerte en España y en la Europa toda. Luciano. Yo lo veo como un síntoma de una sociedad que ha fracasado totalmente. Es una sociedad que cuando tuvo que elegir posicionarse o en el bando de un Estado democrático que estaba peleando por su seguridad, por su estabilidad y por la seguridad también de las comunidades que están fuera de Israel, de las comunidades judías fuera de Israel, y se han elegido posicionar del bando, no solo del bando agresor en términos beligerantes, sino en el bando de una organización terrorista de corte islamista, integrista, que lo que busca en realidad es un califato expansivo más allá del Medio Oriente y que en sus distintas comunidades y células repartidas alrededor del mundo pone en peligro la seguridad de las comunidades enteras, no solo aquí de una cuestión de... ¿Es antisemitismo histórico? Un poco sí, un poco es circunstancial por la guerra. Cada vez que hay un conflicto se mide, y esto es verificable, se mide especialmente en redes sociales un aumento del discurso antisemita, que en los últimos meses lo que vimos es que es una situación que pasa del relato a la acción concreta. Es decir, cuando ocurre el atentado en el Museo de la Shoah en Nueva York, creo que fue el Museo de la Shoah en Washington, en los Estados Unidos, días antes había salido un funcionario de Naciones Unidas a decir que Israel era el responsable de la futura, todo en potencial y además también a futuro,
de que en un futuro podrían morir 14.000 bebés por desnutrición en la Franja de Gaza. Esto fue una afirmación sin ningún tipo de sustento que señalaba a Israel y que provino desde la propia Organización de Naciones Unidas, utilizando los niveles de sangre, utilizando los protocolos de los sabios de Sión en distintos momentos de la guerra y dando una suerte de antesala a lo que fue luego el atentado en los Estados Unidos. Está aquí ya también Dani Saltzman. Dani, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, acá escuchando. Estamos, ya ves, ¿no?, con los temas que hacen a este mundo. Antes estuvimos ahí con Enrique Zimmerman desde Emiratos Árabes, construyendo puentes, y un poco es el mundo, ¿no, Luciano? Esta tensión permanente entre los que construyen y aquellos que hacen todo lo posible por que esos puentes no se puedan plasmar. Saltzman, ¿usted qué diría? No, estaba pensando justo en eso, que cuanto más cerca parece uno estar de resolver conflictos, más fuerte, más poderoso se hace la contra, digamos, la fuerza opuesta para impedirlo. 7 de octubre. El famoso ladran Sancho es así, o sea, cuando cabalgan ladran más. Por eso yo a veces no sé si mirar esto como el peor de los momentos, o uno de los momentos en los que por lo menos eso está sucediendo en función de que algo pueda cambiar. Porque cuando vos analizás otros antisemitismos simplemente eran en función del odio solamente. Y acá hay miedo, yo me imagino, de muchos, de que las cosas se resuelvan y se queden sin la excusa. Porque lo que pasa con el 7 de octubre, lo que pasa con, no sé, con el ataque en Siria, es que les das una excusa. O sea, el tipo es antisemita, pero no siempre tiene una herramienta para justificarse. Y entonces Israel parece darle cada tanto esa posibilidad. Ahora, si Israel cierra acuerdos de Abraham, si Israel... entonces ahí se pone más peligroso. ¿Y con qué nos quedamos después? ¿Usted qué dice, Mondino, de eso? Sí. De hecho, a ver, eso responde un poco también a lo que hablábamos hoy. Un antisemitismo más por la circunstancia y con la excusa de la guerra en el Medio Oriente. A esto que decía Dani sumaría también una cosa, una falta o quizás una ausencia total de liderazgos lo suficientemente estratégicos y de peso en el mundo occidental para animarse a dar la pelea que está dando Israel. Por eso también vemos muchos gobiernos, especialmente europeos, que han decidido esconder el antisemitismo por debajo de la alfombra y no hacer nada para condenar y rebatir a los grupos que los promueven. Ahora tengo que preguntarte algo. Si Israel hace tantas cosas bien, ¿por qué la gente masivamente piensa que Israel es el problema? Yo no creo, Miki, que sea masivamente, ¿eh? Yo creo que Israel en los últimos, justamente en la última guerra, ha tenido picos de legitimidad muy grandes, especialmente los propios que fueron inmediatamente a la masacre del 7 de octubre, en el cual mucha gente que estaba completamente, vamos a decirlo, alejada o que no tenía conocimiento del día a día en la cuestión del Medio Oriente, se encontraba con que había comunidades en el sur de Israel que habían sido arrasadas con un sadismo inconmensurable por parte de un grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza. Y esto pero vemos, es una Luciano, miles de personas en manifestaciones. Habrá miles. En Londres, en París, en Madrid. Digo, y están en el día a día. Eso, lo que pasa no veo las otras marchas de los miles y miles que... Puede deberse a falencias de comunicación, principalmente, que eso en algún momento también lo hemos discutido, y también creo que hay una circunstancia también coyuntural en términos internacionales en la cual Israel le está hablando a una mayoría de países, a sus gobiernos y a sus sociedades, que tienen pánico de enfrentar al islamismo radical. Y esto es un elemento central. Y algo más te quiero preguntar. Viste que el vínculo, y hoy particularmente está muy complicado entre Estados Unidos y Europa, la alianza que todos conocen. Algunos aranceles ahí. Sí, pero digo, vuelta. Esto ya es la alta política, por decirlo así, aunque afecte abajo. Digo, a las masas, vos ya conocés esa cultura, ¿cómo se llevan con Estados Unidos? ¿Hay amor por Estados Unidos, por el europeo, siente amor por Estados Unidos? ¿O como muchos aquí en nuestra Latinoamérica tienen más odio que amor y que eso también se traslada al aliado de Estados Unidos en Medio Oriente? Hay un poco de todo. La Unión Europea, especialmente en lo que es términos estratégicos dentro de la OTAN, en los últimos años
ha visto cómo los países del sur, España, Portugal, Italia, tenían cierta cancha inclinada, no a su favor, en manos de Francia y Alemania, que eran quienes Pero más eso es alta política. Yo te sostenían quiero las... preguntar del señor ahí que el mozo de ahí de donde te venden para el café a la mañana y en las En la tapas. Plaza Mayor. Claro, digo, Sí. él en algún momento dentro de su cultura le gustaría, por ejemplo, decir aspiracionalmente decir, ay, cómo me gustaría vivir en Estados Unidos. No, Ah, no, para nada. De hecho, últimamente hay mucho más un sentimiento de localía mm. muy grande, quizás de recuperar esa idea autóctona, yendo más, no sé si es más a un ostracismo y quedarse aislado del todo, o porque hay cierta también... Porque digo, eso también puede manifestar algo de, ¿no? ¿Viste? Este sentimiento antiamericano. Sí, existe. En la cultura europea es muy común escucharlo y en los últimos tiempos, por términos políticos y estratégicos, mucho más, por esa esfera de la alta política. Con lo cual eso también se traslada un poquito Se al gran traslada Satán y al 100%. pequeño Satán, ¿no? Ujú. No Sí, sí. solo ese pensamiento está en Teherán, sino que incluso en sociedades No, europeas. mira, hay parte de la sociedad en la capital de España que piensa exactamente igual a los ayatolá de Irán o que piensa igual que Luis Delía. No hay diferencia Eso alguna. en el caso de que pensara. Eso en el caso de que pensara. Sí, estoy hablando más Sí, de una cuestión quizás cognitiva inherente al sí. ser humano, pero Vamos al panorama de noticias de esta hora. Estamos un ratito más con Luciano Mondino aquí. Nos volvió a ver, teníamos ahí a Xavier Torrens desde Barcelona, que nos iba a dar un panorama también de estos temas, pero los estamos profundizando aquí con Luciano, sobre todo, entre otras cosas, los procesos migratorios que hacen lo suyo en Europa y en España están trayendo muchos dolores de cabeza.